عندهم شغلات نوويه، احنا فيش معنا الا غير الحجر. هو طردونا من بلادنا، جابوا لنا على مخيم، وقبل هذا المخيم كان كله خيام. مش لإسرائيل هاي، العرب إلنا في داتي زعمدين الشلال وفي الشلايم. أنا باعتقادي فيش سلام لسه، يعني في نتيجة من العرب وفي نتيجة. Las primeras tribus judías se asentaron en el este de Egipto entre los años 1400 y 1100 a.C. A raíz de una sequía, se establecieron en Egipto y fueron esclavizados para construir sus pirámides. Después de escapar bajo liderazgo de Moisés, volvieron a la tierra prometida. Con la conquista del Imperio Babilónico, y después de haber destruido el templo de Jerusalén, dio lugar al primer gran exilio de judíos, llamado diáspora. Los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano y más tarde por todo el mundo. En el año 609 después de Cristo, el Imperio Islámico conquirió Mesopotamia, Egipto, Siria y Palestina. Para los musulmanes, el judaísmo era una religión de infieles. Esta comunidad se vio obligada a exiliar de nuevo. Se instalaron en las juderías de grandes ciudades europeas. Con la colonización de América, muchos de ellos emigraron y montaron grandes empresas. Estados Unidos dependía mucho de la población judía. Los que se quedaron en Europa se instalaron en la zona del norte, ya que con la expansión religiosa de Lutero no eran tan restrictivos como los cristianos católicos del Mediterráneo. En la Primera Guerra Mundial, parte de las empresas que financiaron era propiedad de judíos. Con el auge del nazismo, la comunidad internacional se sintió culpable por los sucesos durante el Holocausto. Entonces empezó un movimiento llamado sionismo, en el que los judíos pidieron una zona para poder instalarse y dejar de ser una comunidad tan perseguida y castigada. Después de la Segunda Guerra Mundial, se les cedió un terreno, Israel. En aquel momento estaba bajo mandato británico, pero esa zona estaba en poder de muchas poblaciones árabes. En 1948, la ONU hizo una repartición del terreno según la población, y Jerusalén era la capital de ambas zonas. Israel pasó a ser el territorio judío y Palestina el árabe, pero los judíos han ido avanzando y ocupando el territorio de los otros. Lo que piden los árabes es que al menos respeten la frontera que impuso la ONU. La situación geopolítica de Israel y Palestina no puede disociarse de la de estados vecinos como Egipto, Jordania, Líbano y Siria, ni de la de estados más alejados como Arabia Saudí, Irak e incluso Irán. El conflicto palestino-israelí ha tenido también consecuencias en otras partes del mundo. Se ha internacionalizado afectando las relaciones de países como la antigua Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, y forzando la intervención de organizaciones supranacionales como la ONU. Partiendo de la línea verde a lo largo de la costa del Mediterráneo que se adjudicó a Israel y a sus primeros colonos en 1948, Israel ha ido extendiéndose en territorio palestino-jordano, sirio y egipcio a lo largo de los años y a través principalmente de conflictos bélicos. Durante la Guerra de los 6 Días, en 1967, Israel se apoderó de Cisjordania y ocupó la Franja de Gaza y el Sinaí egipcios, el Golán sirio y la ciudad de Jerusalén. Este conflicto armado finalizó con un alto el fuego impuesto por norteamericanos y soviéticos, que intentaron mantener un cierto equilibrio en la zona.
La ONU ordenó a Israel la evacuación de los territorios ocupados. Israel se declaró poco interesado en mantener dichos territorios porque están muy densamente poblados por árabes y propuso intercambiarlos por tratados de paz en los que se reconocieran las fronteras de Israel de 1949 ampliadas con la ciudad de Jerusalén. Egipto fue el único país con el que se llevó a cabo este intercambio en 1979, tras la guerra del Yom Kippur, en la que Siria y Egipto atacaron a Israel durante las fiestas religiosas. El tratado que culminó este conflicto territorial restituyó la península del Sinaí a Egipto, y este, a su vez, reconoció las fronteras israelíes. Egipto renunció a la recuperación de la Franja de Gaza, históricamente egipcia, ya que preveía que acabaría convirtiéndose en un avispero islamista. Con Siria, Israel nunca llegó a establecer negociaciones de paz. El contencioso sirio se refiere al territorio del Golán, una meseta que domina el valle del Jordán y el lago Tiberíades, la única gran extensión natural de agua dulce del Oriente Próximo. Dado que los recursos hídricos en la zona son muy limitados, la cuestión del agua es un motivo más de rivalidad geopolítica entre Israel y sus vecinos árabes. La anexión del Golán en la Guerra de los 6 días aseguraba a Israel el control de este lago y de reservas ilimitadas de agua para su supervivencia. Desde entonces, una red de canalizaciones transporta las aguas del lago hasta el desierto de Negev. Israel se niega a devolver el Golán por miedo a que Siria desvíe las aguas en origen y le deje sin acceso a reservas de agua dulce. Con Jordania, las relaciones de Israel han sido cordiales, a pesar de que los israelíes no habían evacuado Cisjordania, territorio que Jordania anexionó oficialmente a su reino en 1950. En 1988, el rey hachemita anunció que su país renunciaba a Cisjordania a favor de un posible Estado palestino. Esta decisión tenía un trasfondo estratégico evidente, ya que la población palestina había aumentado peligrosamente en Jordania, llegando a los 2/3 del total, y en 1970 los palestinos ya habían intentado realizar un golpe de Estado. El rey hachemita quería cortar las alas a las aspiraciones palestinas en su país, estableciendo una coexistencia pacífica con Israel. La estrategia de Israel en los territorios ocupados, sea Cisjordania, Gaza o el Golán, es siempre la misma: el establecimiento de pueblos o asentamientos en lugares bíblicos y de interés estratégico. Por ejemplo, en la ciudad árabe de Hebrón, que fue la capital del rey David y el santuario de la tumba de Abraham. La multiplicación de estas colonias en Cisjordania y en Gaza fue lo que llevó al estallido de la Intifada o Guerra de las Piedras. Los asentamientos desaparecieron de Gaza en 2005, pero siguen existiendo en el Golán y van aumentando en Cisjordania, especialmente tras la construcción del muro de separación. En 1947 se creó el Estado de Israel en territorio palestino. Han sido constantes las luchas y confrontaciones relacionadas con dicho conflicto. Hay 4 posibles salidas al conflicto en función de quién es el bando victorioso. Primero, victoria israelí y derrota palestina. Segundo, victoria palestina y derrota israelí. Tercero, una victoria unificada, un solo estado. Cuarto, una victoria dividida, 2 estados separados e independientes. De estos 4 posibles escenarios, el cuarto, el que contempla 2 estados separados e independientes, es el que ha gozado tradicionalmente de mayores apoyos. De hecho, ya en 1947 las Naciones Unidas propusieron esta salida y además, actualmente es la que cuenta con mayor respaldo. El proceso de paz, a grandes rasgos, ha seguido la siguiente cronología. 1974. Primera aparición de Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, en las Naciones Unidas. 1978. Los acuerdos de Camp David apuntan unas primeras acciones para la autonomía de Palestina. 1979. Tras la guerra de Yom Kippur, los líderes de Israel y Egipto, Menachem Begin y Anwar el-Sadat, firman la paz. Egipto es el primer país árabe en reconocer el Estado de Israel. 1988. El Consejo Nacional Palestino, un gobierno en el exilio, votó a favor de aceptar 2 estados según la resolución de la ONU de partición. 1991. Cumbre de Madrid.
Esta conferencia estableció las bases, las condiciones y el calendario para las futuras negociaciones bilaterales y multilaterales e inauguró el principio de paz por territorios. 1993. Acuerdos de Oslo. Estos declaraban los principios sobre los acuerdos provisionales de la autonomía palestina. Es importante destacar la figura de los Estados Unidos, el presidente Bill Clinton. 1994. El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, primer ministro israelí, y Simón Peres, ministro de Exteriores israelí. 1995. La cumbre de El Cairo reactiva el proceso de paz con la participación del rey Hussein de Jordania, el presidente egipcio Mubarak y Arafat Rabin. También se firma el acuerdo de la ampliación de la autonomía de Cisjordania. 1998. Acuerdos de Wynne. La Autoridad Nacional Palestina, ANP, se comprometía a eliminar de la Carta Nacional Palestina aquellos artículos referentes a la destrucción de Israel y a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. A cambio, Israel se comprometía a ceder a la ANP un 13% del territorio que controlaba en Cisjordania, así como a poner en libertad a 700-500 presos palestinos encerrados en cárceles israelitas. 2007. Tras 7 años de establecimiento, Israel y la ANP acuerdan en Anópoli sellar la paz antes de 2008. 2012. La Asamblea General en la ONU reconoce a Palestina como Estado observador. 2013. El presidente Obama visita Israel, Palestina y Jordania para recuperar la confianza en el proceso de paz. מלחמה זה לא דבר נעים, שני הצדדים מפסידים. אולי יש מנצח, אבל מה זה מנצח? לשני הצדדים נהרגים אנשים. שניהם מפסידים. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with